Raquel Peña, implacable contra los traidores. La vicepresidenta se desquitó con García Fermín, se desquitó de García Fermín, el ex ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por el tema del seguro, ustedes recordarán en la MESID, pero también de la mano, aparte de sacarlo del gobierno, el presidente Abinader también aprovechó y siguió barriendo con el tema del SENASA. Básicamente, el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña mataron dos pájaros de un solo tiro. Ustedes recordarán esta designación que yo le hablé ya en el corte anterior del señor Rafael Santos como nuevo ministro de la MESID, pero también hay que destacar la designación del señor Geraldo Espinosa Pérez como nuevo Contralor General de la República. Tiene un currículum impresionante. El presidente Abinader ahora ha aprovechado y ha colocado dos técnicos en puestos claves, ¿no? Este segundo, que lo acabo de mencionar ahora, el nuevo Contralor, viene a raíz de que el presidente ha continuado barriendo, sacando del gobierno a aquellos que están de alguna manera implicados por acción o por inacción, o por inacción o por observancia, en los casos de corrupción, en los escándalos que le han estallado el gobierno y el presidente en las manos. Porque esas personas, por lo menos, debieron estar ahí por sus funciones, vigilantes, fiscalizando y por lo menos tratando de evitar que se fraguara tan profundamente cada uno de los casos de corrupción que le han estallado al presidente, desde lo del Intran, ¿no?, hasta lo del SENASA, porque, repito, la Contraloría es una parte fundamental, es una parte del gobierno central, del presidente de la República, encargada de auditorías internas, que no son auditorías finales, que solo hace la Cámara de Cuentas. Esas auditorías de la Contraloría tienen el objetivo principal de garantizarle al presidente de la República, al gobierno, que cada proceso que se haga de adquisición de productos o servicios se haga apegado a la ley, que no se violenten procesos, que sean legítimos, legales y legítimos. Y si ninguno de esos casos que han estallado han sido legítimos es porque ha habido un fallo en la Contraloría. Porque el Contraloría no está para hacer auditoría, para que si hay una irregularidad, entonces denunciarla, no. Es para evitarla, es para trabajarla. Por eso decía doña Milagros Ortiz Bosch, que tiene mucha experiencia de Estado, fue parte del gobierno de Hipólito Mejía, ustedes recordarán, que esos casos son subsanables. ¿Por qué? Porque al levantarlo la Contraloría y identificar irregularidades, que son violaciones a la ley de función pública y de compras y contrataciones, se pueden fabricar, se pueden maquillar, se pueden arreglar los expedientes para que cumplan técnicamente con la ley, y eso se refiere cuando dice que son subsanables. Y ahí entran en la legalidad. Ahora, todos estos casos que se escapan de las manos, y estamos hablando de 15,000, 21,000, otros hablan de 40,000 millones de pesos en el escándalo del SENASA, pues es evidente que no funcionó para nada la Contraloría General de la República. El presidente por eso aprovecha este decreto complaciente con la vicepresidenta y sale del Contralor. Ahora bien, la vicepresidenta Raquel Peña se la tenía guardada a García Fermín. Porque García Fermín, ustedes recordarán cuando le abordaron con el tema de los seguros cuantiosos dentro de distintos organismos, inicialmente de la MESID, él alegó ignorancia, se hizo loco, solo hizo otra función, y él no sabía que la vicepresidenta estaba en eso. Básicamente tiró al agua a la vicepresidenta. Y eso, en términos políticos internos, es una traición. Una señora que está pidiendo la presidencia de la República, que este individuo venga y la tira al agua, en lugar de dar una explicación, no. Tratando de, por lo menos de salvarla. Bueno, eso fue un proceso que se hizo antes de mí, y que la señora vicepresidenta ya no estaba en esa compañía, y esa compañía fue que adquirió el tal. Dar una explicación técnica que justifique el procedimiento, no decir, bueno, asiente con el tema de la irregularidad de eso, y dice, bueno, y la justificación que da, bueno, yo no estaba aquí cuando eso. O sea, eso básicamente dijo, sí, eso es irregular, beneficiaron a la vicepresidenta, pero yo no estaba aquí cuando eso. Y para colmo, entonces se calienta con el presidente Abinader también, porque es evidente que el presidente tiene la intención de fusionar la MESID y el MINER, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en una sola institución. Y ahí viene el cuestionamiento de
que si es para echarle la mano al 4%, que evidentemente es para eso, y de alguna manera el gobierno del presidente Abinader automáticamente fusione eso, se ahorra unos miles de millones de pesos que van dirigidos a la MESIT y lo puede implementar en otras cosas, y ya lo que necesite la MESIT y sus programas lo sacarían del 4%, porque evidentemente no quieren invertir el 4% en construcción de aulas. Por eso usted ve el déficit de aulas todavía 5 años, 6 años después del gobierno del PRM. No han construido las aulas ni las que se han planificado. Fíjense que se planifican 10.000 aulas en 4 años y no han hecho ni 2.000. Y eso no importa. Entonces tenemos un ministro de Educación como Luis Miguel de Camps, que permitió que el equipo de Ángel Hernández Miyagi se quedara ahí controlando eso para malhacer el trabajo, el servicio que tenían que ejecutar en las aulas, que por eso sacaron a Ángel Hernández, pero continuó con Luis Miguel de Camps. Para colmo, entonces ahí se evidencia que hay una intención del gobierno del presidente Abinader de no invertir ese 4% en eso. Quieren invertir en otras cosas, en eso no. Más cosas para la propia educación básica es posible, pero no en la construcción de más aulas, por la razón que fuere. Entonces, ahora, al integrar o al fusionar la MESI con el Ministerio de Educación, se evidencia que hay una intención de utilizar ese 4% en las universidades, ¿no? Entonces, imagínense ustedes quién controla la Comisión de Educación de la República Dominicana, la vicepresidenta. La vicepresidenta, que es una empresaria reconocida del sector universitario, ese es su fuerte, por ahí es que ha estado trabajando profesionalmente en la vida privada. Entonces, tiene sentido que se hagan estos movimientos. Y por lo menos, entonces, sí, Guzmán Fermín, que se mostró contrario a esa fusión, que se atrevió a ir a varios programas de televisión y expresar que estaba en contra de eso, entonces estaba de alguna manera boicoteando la intención del gobierno central, del presidente y la vicepresidenta, de que sea amigable de alguna manera, de parte del gobierno por lo menos, esta fusión. Entonces, evidentemente, ahí el presidente entonces coincidió con la vicepresidenta y dejan fuera del gobierno a García Fermín. Yo tengo por ahí, que no lo coloqué, debí traerlo, ponerlo en imagen de apoyo, la última publicación del entonces ministro García Fermín, que él publicó en sus redes sociales. Por lo menos déjenme leerle, aunque no le muestre la imagen de la publicación. Decía el ex ministro García Fermín en su red social, antes de ser destituido, apenas 4 horas antes de ser destituido, que el presidente Abinader era el referente con relación al tema de la justicia, porque no interviene, ¿no?, con el Ministerio Público. Entonces, eso es Luis Abinader. Entonces, García Fermín le daba como esa coba al presidente. Parece que él sabía que le tenían el agua puesta y intentó como agradar de esa manera. Aquí lo voy a leer textualmente lo que escribió. Cito: un gobierno decente que no tolera la corrupción y respeta la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial. Es el de Luis Abinader. Y lo tagueó. 3 horas después se hizo público el decreto destituyéndolo. No le valió esta coba de último minuto tratando de salvar su puesto. Y el presidente entonces lo saca del gobierno y le da esa posición entonces a Rafael Santos, como ya le habíamos mencionado. Aquí yo sostengo que el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña mataron 2 pájaros de un tiro, porque también Franklin García Fermín se había calentado con la vicepresidenta con el tema de los seguros, como ya les externé, y el presidente se aprovechó también, se llevó de paso al Contralor por el tema de Senasa, que eso pica y se extiende porque el Ministerio Público que anunció el Senasa 2.0, que no creo ni confío en que se vaya a hacer, porque ese mismo Ministerio Público, ustedes recordarán que anunció Odebrecht 2.0. ¿Ustedes lo vieron? No lo vieron nada, porque eso es un mareo. Como en Odebrecht 1.0, sentenciaron a un sobornador sin sobornados, a Ángel Rondón, lo culparon, él estaba sometido y el único que quedó en el expediente sometido fue él,
como sobornador y no había un sobornado, o sea, no tiene sentido, se cayó. Y a Víctor Díaz Rúa entonces el juez termina condenándolo por algo que no había sido acusado. Un desastre fue ese caso de Odebrecht, que lo articuló Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República, pero con las mismas gentes que hoy están en el Ministerio Público. Y ustedes recordarán que quienes anunciaron inclusive eso, que me da la razón, que siempre lo he dicho, que son la misma gente del Ministerio Público. Y no podían ser malos cuando Jean Alain, y bueno, ahora sí son los mismos. Entonces, tanto Jenny como Wilson Camacho, en una entrevista en CDN Canal 37, fueron ellos que anunciaron Odebrecht 2.0, que lo llamaban así internamente, y que eso se iba a dar y se iba a hacer. No se hizo nada. O sea, hoy por hoy tienen más poder. Jenny, que era la directora de persecución en ese momento, hoy es la Procuradora General de la República y anuncian Senasa 2.0. Ellos están preparados para no hacer eso. Y si se ven obligados a hacerlo porque sigue la presión mediática, ustedes verán cómo van a cortar el Senasa 2.0, que van a entrar de las clínicas de algunos doctores que hayan firmado algunas de esas recetas o indicaciones de procedimientos irregulares para entonces implicarlo y trancar y perjudicar a 2 o 3 clínicas, a 2 o 3 doctores que tienen responsabilidad, pero que no son los cabecillas, no son los autores intelectuales, no son los principales beneficiarios, que están más para arriba. Pero no es verdad que el Ministerio Público va a mirar más para arriba. Hasta aquí mi comentario. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.